pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿eh? La misma de siempre, sin ninguna duda. Qué linda chica, Decime, mirá. negro querido, Para rubia hermosa. si no serían pesadillas. Dios me libre de semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento. ¿Por qué no se lleva a Bullrich? Sí, sí. Uf, uy, que venga el viento fuerte. Y al gordo Dan. Ay, sí, también de paz. Ay, sí, con Qué sus fauna computadoras, con todo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Lo vamos a estar acompañando durante 2 horas hasta las 10 de la mañana, hasta que arranca el flaco Tonietti con su programa. Hasta entonces, vamos a estar nosotros con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Ayer hicimos radio, bueno, tuvimos streaming nosotros tempranito, después sí volvió en horas de la tarde, o fue anteayer eso, yo ya, anteayer. Pero es más o menos, es lo mismo. Tipo ¿no? vive entre... Hoy, ¿cómo que día es hoy? Viernes, ¿cómo que día es hoy? Bueno, nada, Sí. durante 2 horitas lo vamos a estar acompañando, es un lujo para mí presentar a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en todo sentido, en el streaming, la princesa del streaming, es Florencia Ibáñez, que está aquí Gracias, con nosotros. Roberto. Bienvenida, compañera. Sí, la princesa los saluda, les damos la bienvenida, me encanta estar acá con Roberto, que es pura alegría, su compañerismo, su bonomía. Y entonces yo estoy aquí Bonomía. ¿Bonomía está bien? Eso Sí, es de bondad, sí, ¿no? creo que entra... Su bonomía. Ponele. Sí, viste que estuve bien. Me gustó. Viste, es la verdad, es la bonomía. Es muy bueno. ¿Vos sos bonomo? No sé, ponele. Bonomo se dice, sos bueno, ¿no? Bonomo. No sé yo ahora, voy a ver. Sí, qué raro. Pero bueno, me encanta, que es... Salgan de ahí, dice Soler. Sí, salimos de acá. Pero bueno, es el frío. ¿Cómo cuesta la conexión neuronal, ¿no? Cuando hace frío. Sí, algo pasa con las cosas se enfrían. La luz no anda igual, sinapsis. no sé si te diste cuenta. No, baja todo. ¿Viste? No anda igual. Sí, no. El celular anda más lento con frío. En serio, Todo, fíjense. sí, cuesta poner en marcha las cosas con el frío. Cuesta el doble. Lo único que anda más o menos tranquilo es la heladera. Viste que verano arranca más veces. Claro, si está un es poco invierno, más vacía, pero anda bien. Sí. Bueno, qué sé yo, viste Sí. cómo es eso. Hay tiempos y hay gobiernos con lo que se llena, hay tiempos y hay gobiernos con lo que se vacía. Sí, es verdad. Tremendo. Y hace rato que tenemos la misma heladera, digamos todo. Sí, digamos todo, la misma heladera, un poco más vacía, tratando de no gastar luz. Bueno, estamos así, pero te cuento que ayer estuvo más frío que hoy, así que es una buena noticia dentro de todo. No todas son malas. 7 grados 9, aunque la sensación térmica es de 5 grados 4 décimas. Sigue la ola polar a lo largo de toda la semana, inclusive llega la semana que viene, te cuento. ¿En serio? Sí, toda esta semana la tendremos, por ejemplo, mañana mínima 3 grados, sábado y domingo con algo de lluvias, luego retomamos el sol, pero son días claramente para estar abrigados y cuidarse mucho la salud. El que no tiene que salir, que no salga, que aproveche a hacer hogar, que se ponga acorde a la naturaleza, que nos pide estar para adentro, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Florcita. ¿Qué tenemos ahí de sorteo? Hoy tenemos algo muy lindo porque es de Horacio González. Y todo lo que es de Horacio González... Fue un aniversario el otro día mira. De su paso a la inmortalidad. Totalmente. Hoy es la ética picaresca. Así que gentileza de la LEF para aquellos que tengan ganas de recibir este libro en domicilio, en cualquier punto del país. Ahí tenemos, mira la tapa con la fotografía de Horacio González. Sorteo federal, ¿eh? Sorteo federal. 4 años de la partida. Mira vos. Plena pandemia, ¿no? Tal cual. ¿Cómo nos falta, no? Sí. ¿Cómo nos falta esa mirada capaz de describir situaciones sin dogmatismos? Claro. ¿No? Porque si hay algo que no era Horacio es ser dogmático. Claro. Entonces tenía la sabiduría del que había entrado y había salido de varias situaciones. Claro. Y eso creo que tenía que ver mucho con sus lecturas, ¿no? Y bueno,
los Sí. que tuvimos la suerte de conocerlos o ser contemporáneos, hemos estado en presencia realmente de un grande, Claro. un grande de verdad. Que aparte cuando tuvo que tomar compromiso político lo tomó, a sabiendas de que el éxito pasa precisamente por otro lado, digamos, ¿no? Claro que sí. He visto a otros que quizá se postraron ante la nación o ante, digamos, los Sí. sectores, las vacas sagradas, vamos a decir, Claro, claro. de la intelectualidad, más o menos manifiesta y más o menos aceptada por el poder, y han ganado premios y hoy pueden Claro. vivir. Y Horacio era un gran trabajador del pensamiento. Así que bueno, sí lo Sí. recordamos. Hermoso. Con cariño. Con cariño, y por eso hoy, en alguna de las casas de alguna amiga o amigo oyente, la ética picaresca va a estar allí en la biblioteca engalanando ese rincón de la casa. Para participar, 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y solo me resta decir antes de ir con todo con la actualidad, Robert, es que los viernes sale aquí en nuestro programa un voucher valor 50.000 pesos para que te lleves lo que quieras de Nutrión Vita, lo más rico, las aceitunas, las nueces, todo eso que a veces postergás de comprar, porque sí, bueno, 50.000 pesos van al bolsillito de algún oyente. Para eso les tienen que escribir a Sonia y Rubén de Nutrión Vita, que es el 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Muy bien, Dicho esto, Robert, todo tuyo. Todo sano, todo natural ahí en Nutrión Vita. Los saluda el señor Marcos Cittadini, hago una presentación así al comienzo, después hacemos una presentación extendida. El gusto de saludarlo, querido amigo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Hola. Bien. Qué alegría, che. No hace tanto frío, está bueno eso. Un poquito menos de... Un poquito menos. Recién estaba Ayer. escuchando a alguien en Formosa, porque ustedes saben que hay elecciones este domingo en Formosa, se juegan varias cosas, y decía que hace 5 grados ¿En Formosa? en la maravillosa Mirá. provincia de Formosa. El mundo Mirá. no es lo que era. Estaban sufriendo, pero fuerte, Ellos, claro. claro. Porque, El mundo no es lo que era. así como los patagónicos nos miran y dicen, dale, Claro, flojitos, esto exacto. no es frío, los formoseños con 5 grados Es un sufren y mucho. montón, claro. 11 32 000 530, 11 32 000 530. Nos dejan sus mensajes ahí, sobre todo si nos van a decir algo, que sean cosas lindas. 11 minutos pasaron de las 8. Vamos que venimos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hace muy poquitos días, en la previa, si se quiere, a la detención con el fallo proscriptivo de la Corte Suprema de Justicia, estuvo junto a Cristina Kirchner homenajeando nada más y nada menos que a los fusilados y a los asesinados en el levantamiento de Valle, lo que se conoce también como los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Que fundan un poco el libro de Operación Masacre. Un poco no, digo, Operación Masacre se dedica en completud a lo que ocurrió allí. Y la verdad que me dio mucho gusto verlo ahí, porque es un militante de hace muchos años, que ha estado siempre como en los lugares donde hay que hay que estar. Se llama Leo Grosso, jovencito, además, está al otro lado de la línea para charlar un poco sobre cómo está la situación general de la política, la situación en particular del peronismo, ¿no? Y por supuesto, la proscripción de Cristina Kirchner. Leo, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero y Marcos Cittadini te saludan aquí desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto, Marcos? ¿Cómo andan? El gusto es mío de hablar con ustedes, que también están hace mucho tiempo en los lugares donde hay que estar. Bueno, muchas gracias. Nos tiramos flores como para arrancar el día. Está muy bien, hay que arrancar de una manera buena. Leo, a ver, te vi el otro día en esa presentación, todavía Cristina estaba libre de movimientos, vamos a decir, no estaba recluida allí en su casa. Y era una fecha muy, muy puntual y que tenía que ver también con la proscripción, ¿no? Porque el levantamiento de Valle tuvo que ver precisamente contra lo que había sido el golpe al orden constitucional. ¿Vos ves que se cruzan líneas, digamos, ves que hay de alguna u otra manera una historia cíclica que se va repitiendo a lo largo de la historia argentina? Sí, no tengo dudas, y de hecho creo que Cristina arrancó ese discurso diciendo que para eso no existen las casualidades en la política, digamos, ¿no? Que existen las causalidades, y ese acto que empezó siendo un pequeño acto homenaje, que íbamos a hacer primero más en la intimidad de los familiares con Cristina y después que iba a ser un homenaje un poquito más grande, terminó siendo un acto importante porque ya estábamos todos casi
seguros de que se venía el fallo proscriptivo de la Corte, y el Día de la Resistencia en la historia peronista se establece ese 9 de junio porque fue el día que se empezó a pelear, digamos, por la restauración democrática y por la justicia social, hacía nada más ni nada menos que 69 años, así casi como en loop, la derecha, la oligarquía argentina, los sectores concentrados, buscan siempre las mismas estrategias para correr de la cancha a los opositores, para correr de la cancha al campo popular que busca, es como un río, decíamos ahí, ¿no? Busca su cauce, aunque le pongan trabas, después de alguna manera vamos a aflorar. Y yo creo que ese fallo proscriptivo no es más ni menos que una remake de esos intentos por dejar sin cauce al peronismo, dejar sin cauce al pueblo argentino, porque si alguien tiene no solo cualidades, sino posibilidades, y lo demostró rápidamente en estos meses, ordenando el peronismo, proponiendo, cuando Cristina se propone como candidata en la tercera, se generan las instancias de diálogo con los compañeros de la provincia que no venían dándose para empezar a ordenar una estrategia electoral, pero porque además Cristina pone otras discusiones arriba de la mesa, con mucha claridad, el modelo económico de Milei, que nosotros no somos solo militantes electorales, sino militantes políticos, que tenemos que construir un modelo de país, un montón de cosas que tienen que ver con ordenar la estrategia del campo popular, bueno, para que tenga éxito, ¿no? En definitiva, porque cuando está desordenada es cuando perdemos. Así que yo no tengo dudas, por eso también ese acto tomó relevancia, era un hecho histórico, porque estábamos homenajeando a los familiares también de esas víctimas que sostuvieron la memoria durante casi 70 años y que nunca habían sido reconocidas en el Consejo del Partido Justicialista, y era doblemente histórico porque estábamos en la previa, claro, de un nuevo intento proscriptivo, en este caso, que yo creo que pasa, bueno, es como quizás la foto más grave de la deriva autoritaria en la que nos está llevando Milei, ¿no? Hay, para muchos y para muchas, el tema de la proscripción de Cristina es excluyente, quiero decir, muchos se preparaban para votarla como candidata, no va a poder ser precisamente por el efecto proscriptivo del fallo, ¿no? Que le impide a perpetuidad ocupar cargos públicos, digamos, lo cual es una locura, pero bueno, este es el fallo, y para nosotros es un tema excluyente en la agenda. Sin embargo, en esa agenda hay otros que ya están alternando otros temas que no tienen que ver quizá con la proscripción de Cristina, y sí con, bueno, qué va a pasar con el peronismo, qué va a pasar con las elecciones, si hay que desdoblar o no, digamos, ¿cómo crees que sigue esta discusión? ¿Se pueden dar en paralelo? ¿Hay algo más importante que la proscripción a Cristina? Mirá, yo creo que no, pero bueno, también Cristina y los compañeros nos instan a que nos sigamos organizando, digamos, ¿no? Cristina, el primer discurso que da cuando se entera del fallo es un discurso donde nos dice, che, hay que organizarse, hay que acompañar a los que están resistiendo, a las víctimas de este modelo, y construir una alternativa para ganarle. Y en su discurso en Plaza de Mayo nos dice exactamente lo mismo. Cuando me encanta que vuelvan a cantar Vamos a Volver, nos está diciendo, muchachos, construyamos una estrategia de poder y saquemos a estos tipos electoralmente, ¿no? Nos está invitando a hacer eso. Yo creo que de todas maneras el fallo proscriptivo, la prisión injusta de Cristina tiene que ser uno de los ejes el eje central, digamos, del debate de cualquier compañero o compañera peronista, inclusive del campo popular. Nosotros hemos logrado, y se ha visto en estas semanas, adhesión de sectores que no nos votan, de la izquierda, de movimientos sociales como Libre del Sur, que vienen a denunciar el fallo proscriptivo. Bueno, eso es parte de una política que nosotros tenemos que sostener en el tiempo, la denuncia de este fallo proscriptivo, para tratar de darlo vuelta de alguna manera con la presión popular, con los organismos, con los tribunales internacionales, porque es un fallo que pone un cepo al voto popular y un cepo a la democracia, que viene a romper el pacto democrático. Si hay algo que funcionaba bien acá, era eso. En Argentina, después de la dictadura, hubo alternancia de todos los tipos y colores que se te puedan ocurrir, y eso era hasta este tiempo porque funcionaba bien. Si a vos no te gustaba el gobierno de turno, vos podías votar al opositor
menos pensado. Milei es presidente, no tenía ni un intendente ni 3 diputados. Eso funcionaba. Bueno, la Corte Suprema de Justicia que tenemos nosotros, que está muy floja de papeles, que están más sucios que una papa, que son empleados del poder económico y son solo 3 personas, han roto ese pacto democrático prohibiéndole a Cristina, porque otra cosa, si ellos tenían certeza de lo que nosotros decimos que no es así, pero si ellos tenían certeza de que Cristina cometió un delito y que entonces el juicio estaba bien hecho, por la magnitud del caso que ellos estaban abordando y por las sospechas que nosotros venimos planteando desde que se inició este juicio hace muchísimos años, ellos tenían la obligación de revisar toda la causa. Pero se apuraron para dejarla a Cristina fuera de la cancha. Fuera de competencia. Leo, hablando de esto justamente te pregunto, lo que se ha visto en las últimas elecciones, en todas, invariablemente, es la baja participación, muy en función de esto que vos decías, de cierta falta de expectativa en la democracia o en la política, muy aprovechada por el gobierno. ¿Te parece que lo que pasó con Cristina ayuda a, no sé, a mover un poco esto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Porque yo veo dirigentes que me dicen que eso se empieza a ver, que hay gente que estaba apática en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y que hoy está con más decisión, y después también hablo con consultores que me dicen, sí, pero eso no deja de ser marginal todavía si no hay una propuesta muy clara para contraponer al modelo Milei. ¿Cómo estás viendo eso? Digo, me centro en la provincia de Buenos Aires porque estamos charlando con vos, pero además porque obviamente es lo que viene y es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que hay una especie de reseteo de la militancia del peronismo, sin dudas, hubo un reagrupamiento, no sé, Moreno, Grabois y Massa en una misma mesa, digamos, con Máximo, yo qué sé. Eso pasó y eso no pasaba. Vinieron todos los gobernadores, estaba Quintela, estaba Axel, eso pasó y eso no pasaba. Ese reagrupamiento se dio. Después, yo qué sé, lo que votó ayer el Senado de la provincia es una vergüenza, por ejemplo, y eso te tira para atrás de vuelta. Entonces el Senado de la provincia está votando la reelección de los concejales y los diputados y los senadores, o sea, ley más casta no se consigue, y son los nuestros, y es nuestra vicegobernadora después la que está desempatando. Entonces, depende de lo que hagamos nosotros con eso. Hubo un reseteo, hay una conciencia de la militancia de que la situación es jodida, porque la situación es jodida para la gente, y además, cuando la gente y el pueblo empieza a construir una alternativa, la Corte se mete y nos cortan las piernas, digamos, porque nos sacan a nuestra mejor jugadora. Bueno, que la política esté a la altura de las circunstancias. Entonces, no tengo una conclusión de eso porque es una construcción que nosotros tenemos que hacer, y cuando veo a nuestros compañeros hacer esas cosas que a mí, yo estoy en contra, absolutamente en contra, pero además porque me parece que con todos los problemas que hay en la Argentina, si eso es lo que se junta a debatir la legislatura bonaerense, estamos jodidos. Totalmente. Yo sé que vos sos de San Martín, que no es la circunscripción electoral, digamos, que te voy a preguntar, pero viste que en la tercera iba a haber Cristina, y ahora no va a poder ser por este fallo, obviamente. ¿Tenés algún candidato impectore vos o qué considerás que puede ir en lugar de ella, que puede ocupar cierta vacancia ahí? No, yo no tengo un candidato. Se habló de Máximo, a mí me parece que es buen candidato, Máximo es un gran compañero, lo demonizan, ¿no? Como no solo los medios, sino también las mezquindades de la política hacen que algunos compañeros digan alguna cosa. Pero a mí me parece, como dice el mismo Máximo, que tenemos que construir el acuerdo. Nosotros tenemos una obligación, toda la dirigencia peronista, de construir un acuerdo para que haya una sola lista. Ese acuerdo no todos ganan, digamos, ni todos pierden, todos ceden un poquito, y me parece que es lo que se tiene que dar puertas adentro, ¿no? Se viene dando esa negociación como muy a través de los medios, cosa que cansa, agota y hace que mucha gente no quiere ir a votar porque no entiende por qué se pelean los políticos y los que la están pasando mal son las personas, digamos, son los laburantes, son los desocupados, son los jubilados, y me parece que eso, que tenemos que ir priorizando ese acuerdo. Por supuesto que un apellido Kirchner en el conurbano funciona, porque la última vez que nuestro pueblo vivió bien, y en el conurbano vive la mitad de la gente, pero además la mitad de la gente más pobre de la Argentina, que es la que notó rápidamente cómo su calidad de vida se iba deteriorando con otros modelos económicos,
siempre el apellido Kirchner garpa, para decirlo electoralmente, por lo que hicieron, por lo que significa para nuestro pueblo, porque fueron años muy felices. Sabes que estaba viendo una encuesta, todavía no se conocía lo de ayer, que te quiero preguntar sobre el tema Bahía Blanca, ¿no? Pero estaba viendo una encuesta, que creo que no se hizo pública todavía, ¿no? Pero que marca una elección en Provincia de Buenos Aires, donde se han juntado los violetas y los amarillos, ¿no? En la que Esper estaría en el orden de los 36, 37 puntos, frente a un peronismo que alcanzaría o arañaría los 41. Esto es lo que estuve viendo hasta ahora, ¿no? Y yo decía, esta gente que es capaz de vetar una ayuda de 200.000 millones de pesos que iba a Bahía Blanca, que todos vimos que quedó derruida, ¿no? La ciudad, no es que están pidiendo algo, Sí. quedó derruida, que fue votada unánimemente en diputados, que fue votada en el Senado, también, digamos, con unanimidad, y que son capaces de vetar. ¿Por qué tienen todavía ese grado de representación? Algunos lo explican por el antiperonismo. ¿Vos qué explicación le das? Y un poco es eso, un poco es el antiperonismo histórico, porque ahí todo el voto del PRO también se volcó ahí. Un poco son nuestros errores también, que todavía estamos pagando, digamos, no es que es una elección y listo. Nuestro último gobierno no fue bueno, la gente no la pasó bien, la pobreza aumentó, el salario de los trabajadores se depreció, hay cosas que no resolvimos, y entonces la democracia también funciona como esa vía de escape para esos enojos o esas frustraciones. Y después que nosotros todavía no construimos una propuesta más que la unidad nuestra. Y eso es algo de lo que venía hablando Cristina, por eso la sacan de la cancha. Cuando ella dice, me sacan de la cancha a mí y ponen un cepo porque lo que no quieren es que construyamos una alternativa a esto, porque todos sabemos que nos vamos a poner el país de sombrero, más temprano que tarde, más tarde que temprano, este modelo económico termina con todos nosotros, con el país de sombrero, ya lo vimos en distintas oportunidades, y cuando pase eso, si nosotros estamos desarmados, ellos tienen una chance más, los grupos económicos, de sostener esa miseria planificada, ¿no? Bueno, por todas esas cosas, nosotros tenemos que poder proponerle a la gente una alternativa. Poder proponer una alternativa no es discutir la reelección de los legisladores, poder proponer una alternativa es decir de dónde vamos a sacar la guita para pagarle a los jubilados y a su vez sostener la macroeconomía estable, ¿no? Proponer una alternativa es hablar de seguridad, de educación, de salud, que están siendo deterioradas por el desfinanciamiento del Estado y afectan a millones de personas. Proponer una alternativa es hablar de integración urbana, de acceso a la vivienda, de alquileres, de todo lo que se fue que no estaba resuelto, por supuesto, pero que se fue descontrolando a partir de la brutalidad de este modelo económico, ¿no? Estamos hablando con Leo Grosso, referente de Levita, diputado también, y hombre de San Martín. Digo, ¿cómo está San Martín, el municipio? Porque veo que hay muchas intendencias con problemas para pagar sueldos. No sé la situación de San Martín en particular. No, o sea, San Martín en eso está bien, está estable, porque es un distrito con ingresos medios altos, tiene mucha industria, mucho comercio, eso se ve afectado, el municipio recauda a partir de la facturación de las empresas, eso sucede, acá hay 4.300 pymes en San Martín, es uno de los entramados pymes más grandes, no es el distrito más pobre del conurbano, es un distrito de ingresos medios, y eso hace que pueda sostenerse, pero por supuesto se ve afectado, como todo el resto de los distritos, por la falta de ingresos y de inversión a nivel nacional y también a nivel provincia, porque la provincia también es muy afectada por la discriminación del gobierno nacional y la falta de reasignación de recursos. Eso que dice Kicillof también, el 40% de los recursos que recauda la nación provienen de la provincia de Buenos Aires y después la nación le devuelve un 7% de ese recurso a la provincia de Buenos Aires. Todo eso se ha visto agravado en los últimos años con la decisión de este gobierno, y después eso impacta en la vida de la gente. La inseguridad es un problema muy grande en San Martín, muy grande. El narcomenudeo es un problema muy grande en los barrios populares, el consumo, ¿no? La contracara de ese narcomenudeo, el consumo masivo, los problemas de salud mental que eso implica, es un problema muy grande en nuestra comunidad, y son parte de los desafíos que tenemos para ir resolviendo de cara a lo que viene. Hoy la gente la está pasando muy mal, 1 de cada 3 laburantes tiene multitrabajo, el 20% de los jubilados labura
para tratar de subsistir. Los indicadores de las personas que están adentro del sistema son malísimos. Imagínate de los que están afuera, que es la otra mitad. Los que están adentro, digo, trabajadores registrados. Ahora en un ratito me estoy yendo a acompañar a los trabajadores de SECO, que son trabajadores de una subsidiaria de Edenor, multinacional, una mega empresa, que se encargan de cuestiones de emergencia eléctrica. Bahía Blanca se corta la luz porque la inundación, y esto tiene un equipo de tipos preparados técnicamente que van hasta allá y saben cómo se conecta la luz y bueno, trabajan en emergencia. Bueno, los echaron a todos, son 37 tipos, que había un equipo muy profesional acá, los echaron a todos, están bancando en la puerta de su fábrica hace 2 meses, hace 1 mes que no cobran. Ahora el Ministerio de Trabajo lo obligó a reincorporar a los que eran delegados, que son 5 nada más. Ayer estuvieron en la tele. Pero de esas cosas empiezo a ver todos los días. Me pasa lo mismo que me pasaba en el gobierno de Macri. Yo salgo de San Martín y voy para el lado de Capital y paso por Villalín. Yo vivo en Suárez. Paso por Villalín, zona industrial, textiles. Bueno, no sé, una vez por semana nos cruzamos un grupito de laburantes en la puerta de una fábrica que no saben qué pasó, que no les dejan entrar, o que los echaron, y vamos acompañando. Bueno, cuando pasa eso es que se va toda la mierda. Claro. Perdón que le diga así, porque Sí. esos laburantes dejan de tener plata para comprar, entonces cierra el comercio, y entonces, nada, la rueda de la economía va para atrás, porque cuando no hay plata en el bolsillo de los laburantes, los empresarios no venden, y si no venden no pueden Claro. producir, si no pueden producir echan a los laburantes, esos laburantes se quedan sin laburo, no compran, y así estamos en esa rueda. Yo escucho muchas veces a los economistas, los econochantas, que son los que están con Milei, y a Milei y al gobierno, y hablar de la curva de crecimiento y de cómo está yéndose la economía, vuela, y me hace acordar mucho a los 90, ¿no? Yo veía en la tele que había economistas que decían que estaba todo bien, que la economía crecía, que Argentina era un país de primer mundo, Menem diciendo que iba a mandar cohetes a la estratosfera para ir a Japón y yo qué sé, y mi viejo es carpintero, y tenía una fábrica, tiene una fábrica que sobrevivió a los 90 del 2001 de casualidad, y yo veía cómo mi viejo se iba quedando sin laburo en los 90. Claro. Y cómo cada vez se escuchaba menos el ruido de la máquina, cada vez eran menos laburantes, o cuando mi viejo decía, no, ya lo hice barrer 3 veces el taller a los pibes, porque no tenía trabajo. Bueno, tengo la misma sensación, nos están vendiendo algo que cuando vas a la calle, a la realidad, a la economía de verdad, vemos que está saliendo Total. mal una vez más, lamentablemente. Tenemos que hacer una banda, un grupo de rock de Carpenter, Sí, porque somos- el papá de Marco Cittadini carpintero, mi viejo carpintero, Ay, el tuyo mirá. carpintero. Era excelente. Salimos por los barrios. de Y todos nos acordamos de lo mismo, cuando barrían. Carpenter. 3 veces el taller, Qué bueno, no había nada que hacer. bárbaro. Leo, te quiero agradecer muchísimo este tiempito, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Leonardo Grosso, diputado nacional, referente de Levita, hombre de San Martín, lo vimos con Cristina el otro día allí en Mateu 130, Cristina todavía podía disponer de movimientos, hoy está en San José 111, ustedes saben, y bueno, queríamos charlar con él, es una de las caras jóvenes que tiene también la política argentina. Hace mucho que milita, pero bueno, quizá es menos conocido que otros. Y siempre viene bien darle un poco de frescura al asunto. 32 minutitos pasaron de las 8, vamos a una tanda. Cuando regresamos, vamos a los audios, lo tenemos al señor Marco Cittadini, con los puños llenos de sonidos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20
en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. Corazón. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por Alternativa. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like
y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, 5 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Escuchamos a Los Piojos. ¿Por qué escuchamos a Los Piojos? Estuvieron dando un recital ahí en River, en el Monumental, del Gallinero, ampliado, ¿no? Porque realmente es grande. Y no solamente los llenaron, pero hubo 3 que no pudieron entrar, aparentemente, porque eran deudores en el registro de deudores alimentarios morosos. Había gente que decía, che, pero yo pensé que era solamente en espectáculos deportivos o en el fútbol. No, también... Si vas a un recital, la policía de la ciudad te tiene en ese registro y no te deja entrar. Así que a los que no están al día, a los que adeudan, pónganse al día para ver si quieren disfrutar, ponerle a Los Piojos con este tema. Cantó varias cosas, cantaron Juana Zurduy, metieron Juana Zurduy. No lo pudimos meter porque es en vivo y no se escucha demasiado bien. Muchos miraban para decir, ¿qué es lo que está cantando el Ciro? Bueno, es esto. Es un tema muy reconocible en otros tiempos. Me voy con el señor Marco Cittadini, que lo vi que traía sonidos a lo loco. Sí, mucho sonido. Pasó de todo. Porque pasó de todo, efectivamente. Son los sonidos de la furia. Y hay algunas cosas que están pasando y que tienen muy poca visibilidad. Aquí, por supuesto, los visibilizamos, en otros lados también. Aún cuando cortan la Panamericana, aún en esos casos... sin embargo tiene muy poca visibilidad. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Maciel, que ayer era entrevistado en Bonavita 530. Es uno de los despedidos de Georgalos, una de las tantas empresas que están despidiendo gente, ¿no? Y no están entregando cosas, Efectivamente. No están entregando cosas. Efectivamente, pero está empezando a pasar en muchos rubros que hay despidos a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, escuchemos lo que decía Miguel Maciel. Hay 3 líneas que trabajan con 6 personas, a lo cual la empresa sacó una persona de las 2 primeras líneas, que son las que trabajan con la línea que sale el chocolate, viene en línea directamente para envolver y después ponerlos en caja y que después salga el reparto a los depósitos. Bueno, empezó hace 50 días
sacar 2 personas en cada una de las líneas. Ajá. Pero lo que levantaba las velocidades, digamos. ¿Qué pasa? No hay un problema acá, no tiene una crisis Giorgalo de venta, no hay baja de consumo. El problema que hay es que con la política de importación, hoy se está entrando muchos productos de afuera y quieren competir con esto. Bien, ahí estaba entonces. No hay un problema, en el caso de las golosinas no hay un problema de consumo, dice, lo que le digo, pero en todo caso puede ser que también afecte, pero es interesante lo segundo que dice, y es, en realidad está entrando mucho importado y quieren competir con eso. Claro. Esto es, básicamente, digo, el problema te viene por dos lados. ¿Y cómo quieren competir? Despidiendo gente, bajando lo que ellos llaman costo. Sí. Costo laboral. Efectivamente. Bien. Ese es el modo. No digo bien, quiero decir. Sí. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Es lo más fácil del mundo, ¿no? Bien. Bien, vamos a escuchar ayer, ustedes saben, lo dimos aquí la noticia, a la madrugada Javier Milei vetó, con la firma también de Patricia Bullrich y de Guillermo Francos, la ley que ya había sido aprobada para, que llegue la ayuda finalmente a Bahía Blanca, a las personas que sufrieron el tremendo temporal en Bahía Blanca. Y el PJ bonaerense cuestionó esto en un comunicado y, por supuesto, distintos dirigentes estuvieron hablando. También lo hizo el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, aquí en La Vuelta Completa, Gabriel Catopodis. Esta es mucho más grave, ¿no? Porque acá fueron a sacarse la foto, fueron a poner la cara, fueron a comprometerse con el pueblo de Bahía Blanca en el peor momento de su historia, en la tragedia más grande que tuvieron. Les dijeron que los iban a ayudar, les dijeron que iban a poner todo lo que tenían que poner desde el gobierno nacional, y les mintieron en la cara, y ahora definitivamente se están sacando la careta. Nunca les importó Bahía Blanca, nunca les interesó si había muertos, si hubo damnificados, si hay que hacer obras para reconstruir Bahía Blanca o hay que hacer obras para que en Bahía Blanca, frente a situaciones extremas como las que vivieron aquel 7 de marzo, que pueden volver a ocurrir como en cualquier localidad, en Bahía tengamos la infraestructura y las obras que se necesitan. Bien, ahí estaba entonces. Mientras tanto, mientras se niega la asistencia más básica a Bahía Blanca, hablo de lo niega el gobierno nacional, más allá de lo que puede hacer el gobierno provincial, más allá del intento del intendente y por supuesto de buena parte del peronismo de la provincia, que dice, viejo, no dejemos solos a Bahía Blanca. Hay campaña, ya arranca la campaña en la provincia de Buenos Aires, con un par de días un tanto agitados. ¿Por qué? Porque nosotros lo relatamos ayer, hubo un Zoom del que participó Cristian Ritondo, también participó Santilli, pero no habló, en el que varios de los intendentes del PRO dijeron, muchachos, no nos metan el enemigo adentro, porque por una situación de completa capitulación del PRO, porque tenemos mucho miedo de no quedarnos con nada, lo que va a terminar pasando es que nos van a meter tipos en los consejos deliberantes que han sido opositores nuestros y los vamos a tener que aceptar. Ese ruido que se generó anteayer trató de ser de alguna manera conjurado en un encuentro que se dio ayer con Diego Santilli, las oficinas de Diego Santilli como anfitrión, donde estuvo Sebastián Pareja y hubo otros dirigentes, estuvo Guillermo Montenegro, los dirigentes que están todos de acuerdo con que hay que ir para adelante, con que hay que no hay que preocuparse ni siquiera por el color de la boleta. Sebastián Pareja, cuando salió, gran triunfador, decía lo siguiente. El PRO respecto de aquellos que manejan una intendencia es claro, es lógico, nosotros eso lo entendemos y por supuesto que estamos charlando, no es negociar a la vieja usanza, no estamos hablando de posiciones en la lista, ni mucho menos, sí estamos hablando de un proyecto de país que los engloba también a los intendentes, ¿no? Por supuesto. En un momento se habló de una lista totalmente violeta, ¿cómo lo toma eso el PRO, teniendo en cuenta también la salida de Patricia Bullrich del partido? ¿Hay consenso con respecto a eso? Es que la boleta, el color de la boleta o no, por supuesto que va a estar en tela de discusión, pero no es lo más importante. En definitiva, poder, esto que decía, ¿no? Darle a la sociedad una alternativa, mostrarle nuevos dirigentes, un proyecto de provincia alineado con un proyecto de país, es lo que verdaderamente importa. Después, el color de la boleta, el formato de la boleta, por supuesto los diseñadores lo van a estar evaluando y lo van a definir en su momento, pero me parece que no es el tema de discusión hoy. Hoy no fue por lo menos el tema de discusión.
Bueno, claro, no importa si es violeta o no es violeta, a pareja no le importa para nada. Hay algunos dentro del PRO que les importa, pero pareciera que no están en condiciones de imponer algún tipo de dignidad en un momento de tremenda capitulación, porque además miran las encuestas, tienen 6, 8 puntos, como un montón, con lo cual es un pierde o pierde en vez de un gana-gana, ¿no? Digo, no tienen mucha chance de plantear otra cosa. Como decíamos también, en esta campaña el gobierno sacó a todos sus ministros, sobre todo convocando a lo que va a ser mañana este Congreso de la Libertad, del que va a estar participando el propio presidente Milei, y lo sacó ayer vos me decías cuanto peor mejor, o sea, ponen a las peores figuras. Entonces las más definidas, digamos, Sandra ¿no? Petovelo, ¿no? Como la primera que salió, después fue Adorni, y ahora en esa misma línea que vos advertiste, Luis Caputo. Hola, soy Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Bajo el mandato del presidente Javier Milei, estamos ordenando las cuentas públicas, estamos aniquilando la inflación y haciendo de la Argentina un país donde se puede proyectar un futuro para nuestros hijos. En el Congreso de la Libertad Bonaerense vamos a debatir cómo llevar esta estabilidad también a la progresión, porque en Buenos Aires también es kirchnerismo por libertad. Bueno, ahí está entonces Luis Caputo. Yo no sé si es autoestima o caradurez. Puede ser una mezcla de ambas cosas. Un par de las dos cosas. Un blend. Hice una pausa porque vamos a saltearnos uno, porque ya es demasiado libertarismo en sangre como para la mañana. Gracias, dice. Es verdad, no nos hagamos mala sangre. Les voy a evitar un Adorni, que no es necesario, porque es redundante. Te lo vamos a agradecer por vida. Pero no les voy a evitar un Gerardo Martínez, porque ayer se produjo, porque acá hay una noticia por detrás, y es que se reunió el Consejo de Mayo, que ustedes recuerdan, se firmó el 9 de julio, un acuerdo el año pasado con buena parte de los gobernadores y otros dirigentes políticos. Básicamente, cuando vos mirás, es el consenso de Washington, ¿no? Actualizado a este tiempo. Ayer me estaba acordando de la biografía de Gerardo Martínez, ¿no? Sí. Uf. Porque había sido, ¿no? Si yo no recuerdo mal, el servicio de inteligencia. Sí. ¿No? Personal civil del servicio de inteligencia. Sí. Él siempre argumentó que en realidad había un toque conocía a alguien ahí, entonces que quería ir a construir y a sentarse en Malvinas, como parte de la consolidación de la soberanía nacional, y que por eso se contactó con los militares y le hicieron firmar unas cosas y quedó como servicio, digamos, servilleta. Claro. Lo contó así. Increíblemente después progresó en el sindicalismo. Mucho. No sería el único, te digo. No, bueno, por supuesto que no. No sería el único de los sindicalistas. De hecho, él no fue ahí en términos personales al Consejo de Mayo. Fue enviado por la dirigencia de la CGT para sentarse con gente que claramente está pensando un país que uno podría decir está a espaldas de los trabajadores, porque la primera cosa que se discutió o que se planteó en el Consejo de Mayo es que se va a reunir el 20 de julio y que tiene que haber una flexibilización laboral. Lo primero que plantearon es reforma laboral con Martín Rapalini, hombre de los el presidente de la UIA, allí sentado con Carolina Lozada, con Alfredo Cornejo, con Cristian Ritondo, con Guillermo Francos. Ahora, ¿él va como representante de la CGT o él es representante del gobierno ante la CGT? No me queda claro. Él es un Gerardo Martínez. Es un ida y vuelta. Pasa que no es el único representante del gobierno en la CGT, porque hay otros que también están negociando. Pero es como el más. Sí. Desde el minuto uno, que es medio violetón. Sí. Digamos, sí. Púrpura. Sí. El sindicalismo púrpura. Sí. Sí, también el secretario general de Empleados de Comercio fue el primero que dijo: podríamos hacer un convenio para un fondo de despido parecido al de la UOCRA. Pero se paró de manos ahora. Ahora sí. Pues no le están firmando la paritaria. Y bueno, pero es lo que está pasando. Ahora vamos a escuchar a un gobernador, también empiezan a pararse de manos, inevitablemente. Pero digo, escuchemos a Gerardo Martínez. Hubo mucha risa en las últimas horas con ese consejo, no sirve para nada, no van a hacer nada, no sé qué. Están organizando una especie de armado conceptual para cuando tenga más diputados y senadores La Libertad Avanza después de diciembre. Ah, mira. Ojo, no nos durmamos con esto porque mucha risa, era todo risas hasta que. Bueno, y esto puede ser un caso. Escuchemos a Gerardo Martínez.
esperemos que este camino trazado en este ámbito como el que se inauguró en el día de la fecha, nos dé la posibilidad de poder encontrar en una relación ida y vuelta y ser atendido en función de que, porque tenemos argumentos de cada uno de los temas, y dentro de lo que significa para nosotros un planteo que, así como está para el gobierno la importancia de la política monetaria, financiera, inflacionaria, nosotros apostamos a que en el mismo plano se considere lo que significa el desarrollo, la producción y el trabajo. Por eso es importante que con las nuevas autoridades de la UIA estamos teniendo un vínculo de conversación sensato, donde cuando se habla particularmente de los costos laborales, se entiende que los costos laborales no tienen que ver con el salario, ni obstruir, ni desnaturalizar los derechos sindicales que de por sí tiene el movimiento sindical. Bien, ahí estaba entonces Gerardo Martínez. Vamos a tratar, no parece el ámbito más amigable para ir a llevar algún tipo de defensa de los trabajadores. Vamos a ver qué pasa con eso. No, llevas rodaja de trabajadores. Vamos a hablar a Vale Di Croce. Vale, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Ahora en un ratito vas a estar hablando. Decime un poco el título de la columna. La paga de favores, La vamos paga a de decir. favores, está bien. ¿Es la biografía de Iguacel? Sí, con un poquito, un mix de Ercolini, del juez pistolero Bonadío, porque uno ya no sabe qué mirar, ¿no? Como Está la comida, todo tan sucio. Como la comida vietnamita, que tiene todo adentro. Sí, escuché que hablaban de la UOCRA. La UOCRA, no, pero de un Gerardo episodio. Martínez. Nos acordamos de cuando trasladaron los restos de Perón a San Vicente y se agarraron a tiros, me acuerdo de Madonna Quiroz, los camioneros con la UOCRA. Eran bravos. Aparte en columna movían en esa época muchísima gente. Llevaban la cureña de... donde era trasladado. A San Vicente se agarraron a Madonna Quiroz era, creo, chofer de Hugo, si no recuerdo. Y ahora está mansito, está mansito. Estaba pensando que usted se preguntaba, mientras que recién hablaban de la mesa esta, del acuerdo de más. Un año tardaron en hacer una mesa, ¿no? Porque esto viene del año pasado. Tardaron un año, muy ejecutivo este gobierno. Además que fue era el mayo, pero terminó siendo en julio, y un año después se juntan por primera vez, primera foto. A mí me da la sensación... Pero dice que progresa. A mí me da la sensación de que el tema es una cuestión de tiempos. ¿Por qué? De marcar los tiempos, porque lo que les importa es que después del 10 de diciembre del año que viene pueda entrar una reforma laboral como por un tubo. ¿Qué es lo que más les importa? También hay un intento de recuperar la agenda después de unas semanas claro, donde quedaron un poco descolocados. Completamente pero desdibujados. Escuchaba lo que contaban de este acuerdo de mayo, y justamente ayer el viceministro de Economía, José Luis Daza, chileno él, que se encarga de contarlo en Estados Unidos, vivió en Asia, vivió en Japón, de vivir en Latinoamérica nada. Tiene una consultora, asesoró lo que conocemos como fondos buitres, pero ayer precisamente contaba eso, ¿no? Que el modelo a seguir son esos países que tienen crecimiento a tasas chinas, digo entre comillas tasas chinas, porque él aclaró que ya eso no pasa más, que en el mundo actual no hay crecimiento y que vamos a tender a una baja de inflación. Pero fue muy claro, el modelo de los países son los países que tienen una flexibilidad laboral importante, una gran desigualdad, y se encargó de decir que todo va a ir bien en tanto se siga con la reforma fiscal, la reforma laboral, y que hay que analizar una reforma previsional, porque aclaró que como cada vez hay menos empleo registrado, cada vez hay menos ingresos para los sistemas previsionales y para pagarle, dijo, a los viejitos. Así que hay que reconocerles que no están mintiendo, ¿no? El problema es que un representante, y digo representante entre comillas, de los trabajadores se siente con ese gobierno que abiertamente dice, incluso dice Daza ayer, ya podrían estar haciendo la reforma laboral. También lo dijo ayer en sus redes sociales Sturzenegger y lo compartió el presidente. Ya tienen la ley bases los empresarios para aplicar una reforma laboral. Digo, están los trabajadores y la historia juzgará cuál fue el rol de la CGT en este gobierno. Y particularmente del gremio o el gremialismo flexibilizado, ¿no? Porque la UOCRA hace tiempo que ofrece una serie de alternativas muy favorables, digamos, para grupos concentrados de la construcción, más o menos, digo,
son un club, digamos, sí, ¿no? y por supuesto UPCN también, digámoslo, porque los trabajadores estatales son los que más han sufrido, de los registrados, me refiero a los registrados, por supuesto los que no están registrados son los que más lo sufrieron, pero de los registrados, los trabajadores estatales son los que más han sufrido este programa de ajuste. La verdad que UPCN uno no lo ve en ningún lado reclamando por esto, sí, obviamente lo hace ATE. Llamadita al pie, ya que hablábamos de DASA ya reconoció que están operando en el dólar futuro, que están incidiendo claramente desde el Banco Central en el valor del dólar. Ellos dicen que no, pero él lo terminó reconociendo ayer, diciendo que en realidad se trataba de un contrato puntual, que distorsionaba el mercado. Bueno, sí, y no dijo cuál era el contrato. Fue muy interesante esa parte porque dijo, quiero responder a las preocupaciones que hay. Reconoció las preocupaciones en un sector, sobre todo porque ayer hubo muchas noticias, ¿no? Sí. Pasó como desapercibido, pero hubo bastantes noticias negativas en términos económicos para el gobierno. Efectivamente, hablando de cierta preocupación, Nacho Torres, ustedes se acuerdan, estaba bajando de la Sierra Maestra en un momento, nos iba a cortar el gas a todo, se pudría todo, después terminó negociando con el gobierno, negociando en muy buenos términos, pero claro, ahora también, después de la reunión del Consejo Federal de Inversiones, hay una postura por parte de incluso los más dialoguistas, por ahí salió Jaldo, también el gobernador de la provincia de Chubut, de Tucumán y de la provincia de Chubut, que han acompañado en todo lo que se pudo a este gobierno, sin embargo, planteando algunas objeciones que también se vieron plasmadas en esta exigencia o en esta presentación o anuncio de presentación de un proyecto de ley por el impuesto a la ley de combustibles y también por los ATN. Bueno, hablando de todo esto y en términos más generales, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, decía esto. El pragmático no tiene dogmas ideológicos, a diferencia de un gobierno que tiene profundos dogmas ideológicos. Del dogma al fanatismo hay una línea muy fina. Pero me deja servida la pregunta. ¿Este gobierno es fanático? Yo creo que hay mucho fanatismo. Tengamos una mesa de trabajo, que dejemos de discutir pavadas muchas veces por Twitter y que nos pongamos a laburar en una Argentina que las futuras generaciones estén orgullosas de lo que pudimos hacer en conjunto. Cuando uno evita el conflicto real, porque el conflicto no es pelearse con Darín por lo que vale una docena de empanadas. Eso es circo, eso es correr el eje de lo importante. El conflicto de intereses, en todo caso, se da en una mesa donde tenemos que discutir en serio. Bien, ahí estaba entonces Ignacio Torres, menciona esto de Twitter y todo eso, y Valeria Croce, diga lo que fuera decía, del aire dijo algo interesante. No, que antes se hablaba de que te corrían con las tapas de... ¿Quién resistía tapas de Clarín? ¿No? Y la verdad que Nacho Torres no resistió 3 memes. No, lo corrieron con 3 memes. Efectivamente. Y se alineó, enseguida. Se alineó definitivamente. Y parecía bravo, pero de golpe se convirtió en Nacho Torres. No es Nacho Torres. Nachito. Esto que vamos a compartir lo venimos nosotros señalando, y no hay un montón de gente más que lo viene señalando, porque hay una cantidad de personas que habían sido sorteadas por el Procrear, hoy no existe más, fue disuelto por el gobierno nacional, que ya tenían adjudicada una casa en la localidad de Avellaneda, y sin embargo el Patricia Bullrich se las robó. Básicamente lo que hizo fue esto y se la entregó a fuerzas federales. Se llama expropiar. Bueno, sí, claro. El expropiar es la palabra adecuada. Estaba colado expert ahí. Ni siquiera expropió. En realidad disolvió el Procrear, desconoció el sorteo que ya se había hecho y le entregó estas casas en este barrio a fuerzas federales. Divina casa, yo vivo a 5 cuadras. Bueno, ahí va. Se estaban por habitar, y es verdad que por sorteo, porque de hecho en su momento yo me anoté en los mismos sorteos, ¿viste? Sé cómo se hacen esos sorteos. Se entregaron todo con escribano, todo eso, y ahora Patricia... Bueno, ahí... Él dijo que se las robó, yo digo que se las expropió. Robar es un delito. Expropiar no, está en la Constitución. Pero ella es media delincuente. Entonces, aparte todo un edificio de policías va a ser... Hecha esta distinción, entonces sostengo que se las robó. Escuchemos a Patricia Bullrich hablando de eso. Espero que
puedan desarrollar su vida en este destino con felicidad, con sus familias, en un lugar lindo, adecuado, que sus hijos se van a acostumbrar a estar acá en la escuela, como nosotros queremos que se desarrolle hoy, de las fuerzas federales de seguridad y de las fuerzas de todo el país. Así que bienvenidos a estas viviendas. Esto es una devolución de los ciudadanos que con sus impuestos pagan para cuidar a quienes nos cuidan. Así que felicidades a todos los que van a ser los primeros inquilinos de estas viviendas. Que la pasen muy bien aquí adentro. Muchas gracias. Le dice propietario. Varias cosas que están mal. La Todo última está mal más ahí. importante, la última más importante es esto de inquilinos. ¿Se las alquila? No, se supone que son los propietarios. Por ahí se la descuenta del sueldo. Bueno, como estamos... ¿Son los poli que le pegan a los jubilados? Sí. Ay, van a vivir a 5 Como cuadras estamos de mi por casa. fuera de cualquier normativa, porque el Procrear se disolvió, porque no está claro bajo qué normativa, digo, el Procrear tenía una normativa que estaba muy clara. Sí, claro. Vos, salía sorteado, tenías que pagar tal cosa, eran tantos años, era con tales condiciones, tenías que presentar todos los Transparente, papeles. palabra que les gusta mucho, ¿no? Absolutamente. Por Lotería Nacional, se transmitía en vivo por la ¿Te televisión acordás? pública. ¿Te Claro, acordás? claro. Absolutamente transparente. Ahora no hay nada claro, con lo cual lo de inquilinos a mí me inquietaría si fuera alguno de los que recibió estas casas. Pero bueno, pongamos que se equivocó, puede ser. Estaba Quizás se Cárcel equivocó. Ovala también presente, que no se entiende Está bajo tampoco por qué José estaba Luis ahí, Esper, que salvo estaba por la haciendo campaña. Está a 5 cuadras ¿No? de Independiente. Claro, Y efectivamente. ahí donde cierran las calles, y se hacen choripanes, todo re lindo. Yo vivo ahí, me encanta. Estoy fascinada con no soy independiente. Vas a tener vecinos nuevos. No, pero me asusta que son Uno- todos uno armados. ocupa Todos van a estar cinta. armados en ese edificio. Unos cabezas de tortuga. Con palo. No, no Sí. quiero. Van de San José 11 ahí. Sí, a que vivir. que quizás sea gente que labura y que probablemente merezca Va a traer que la se seguridad, le es un que se trabajo. le brinde un espacio y un lugar que pueda pagar y que pueda pagar su casa. Ahora, hay 500 familias que ya las tenían adjudicadas, Claro, tal cual. que seguro van a judicializar, que van a sufrir las consecuencias de todo esto, y al final de todo, probablemente lo que pase es que el Estado argentino les tenga que pagar mucho más y hacer un gasto por Compensar. esta... Bueno, todo mal, todo Escuchá, mal hecho. 31.6. ¿Qué es Expert, 31? en provincia de Buenos Aires. Una encuesta bien hecha. Mira. Bien hecha. El peronismo tiene 40, casi 41. El peronismo. Dentro de lo que votan peronismo, el 50% Máximo Kirchner. Dentro de lo que votan peronismo. Después hay otros que están ahí, que puede ser Ferraresi aparece, pero bastante más abajo. No puedo decir de quién es la encuesta, porque todavía no la han hecho rotar. Bien. Porque por estas encuestas alguien paga, ¿no? Desde ya. A nosotros te nos dan vas a como decir. un avance. Yo sospecho. Bien, Sí, puede vos ser. Ahora Su nos vas a fuente. decir. Mire que le cuento. Dice, al peronismo 41%, a la coalición, 36%, parece que está por debajo de la expectativa en relación a lo que es el voto unificado violeta-amarillo. Al radicalismo 4-1, a la izquierda 3-4, en blanco 2-7, no sabe 12-6. Y la particularidad es que tiene un alto nivel de participación. Mira. Igual, viste que es eso, la gente Sí. va, no quiere decir yo no voy a ir a votar. Claro. La gente dice, no, sí, yo voy a ir. Te encaran por la calle, vos decís a quién votaría. Si el pero día de la por ahí bandera después- cantás la Aurora, sí. Después no vas a cantar votar. Después no cantás la Ahí Aurora. hay un problema. Mientras tanto, Cristina sigue presa, ¿no? Eso recordemos, sigue con prisión domiciliaria y sus derechos y los derechos políticos de muchos de los que la querían votar están absolutamente cercenados. Ayer Felicitas Bonavita entrevistaba a Mariano Recalde, el senador nacional, y decía esto. Hay que cambiar la corte, hay que hacer una corte más amplia con perspectiva de género, con perspectiva federal, que es lo que estamos impulsando. Y después, me parece, para adelante tenemos que trabajar con un programa para que el próximo gobierno cambie la Constitución, tenga otras funciones la corte, tenga otras atribuciones, otra integración, lo mismo con el Consejo de la Magistratura, lo mismo con un montón de temas. Me parece que hay que discutir y empezar a plantear que en la Argentina tenemos que volver a tener un país con industria, con trabajo y con mejores salarios y jubilaciones, que es lo que está hoy camino a destruirse. Bien, ahí estaba entonces Mariano Recalde. Pasó anteayer, pero me parece que no lo compartimos y hay que compartirlo, en la entrega de estos Martín Fierro de teatro. Viste que va a haber Martín Fierro de todo, hasta Martín Fierro inmobiliario, muy gracioso. Pero bueno, más allá de eso, el Martín Fierro de teatro la verdad que me parece que es interesante. La vieron. Claro que la vieron, están haciendo una franquicia, por supuesto. Luis Ventura no es ningún sonso, está haciendo una franquicia. Existen otros premios del teatro, los hace, que son muy importantes, pero bueno,
la verdad que cualquier foro es interesante para escuchar algunas voces. ¿Por qué? Porque se está desmantelando el Instituto Nacional del Teatro, como se están desmantelando otros institutos. Vimos escandalosamente lo del Juan Domingo Perón por lo que sucedió con el desalojo. ¿Fue Brandoni? Sí, estaba. ¿Estaba Brandoni? Estaba Brandoni. Bueno, con el Inca ya sabemos qué es lo que pasa y también está habiendo una agresión, un ataque muy fuerte a las sociedades de gestión, a Sagay, a Sadaic, a Argentores por parte del gobierno. En este contexto, el Puma Goiti, que no es Brandoni, pero tampoco es Pablo Echarri, digo para que quede claro, es un hombre que, bueno, qué sé yo, a veces es crítico de la política. Cyrano de Bergerac. Se desmarca, efectivamente, está teniendo mucho éxito con Cyrano de Bergerac, ganó un premio por esa obra y subió y dijo lo siguiente. El Instituto Nacional de Teatro es fundamental, no se equivoquen, es fundamental. No lo desfinancien. Es un error muy grande. Hay gente muy buena laburando ahí, gente muy buena, muy talentosa, que ama el teatro, que ama el país, que ama nuestra cultura, ama a nuestros autores, y dan clases, hacen teatro, giras y demás. Así que del 3 al 9 de julio va a haber un festival que se llama Intra. Así que en todo el país, pasando la gorra, para proteger, para defender y para que no nos saquen el Instituto Nacional de Teatro, para que no lo desfinancien. No lo desfinancien, por favor. Es un error. Viva el teatro, viva los clásicos, que es el verdadero teatro popular. Los clásicos son populares, no es para una élite, es para todo el mundo. Abrazo grande, gracias, compañero. Gracias, compañero. Termino cerrando con gracias, compañero. Bueno, está bien. Cualquiera dice cualquier cosa. Ya, cualquiera dice cualquier cosa. Eso Pero claro, la verdad que, por supuesto, el discurso es consecuente con algo que él mismo reconocía, que le ha servido a muchos de todos ellos para ser quienes hoy son. También Pilar Gamboa tuvo palabras en ese sentido. Bueno, por supuesto, Pablo Echarri ya se sabe, es habitual que lo haga, pero fue en ese sentido un foro donde el tema del Instituto Nacional del Teatro estuvo allí muy presente. Último audio. La otra vez no los habían metido preso, no le habían tirado gases. Sí, claro, Georgina Barbarossa casi estaba se la llevan en cana. Participando de la manifestación, estaba con Nancy Paso, que son compañeras de programa. Pensaba que ustedes dijeron se extraña a Horacio González, se extraña mucho a Eve, se extraña a escritores comprometidos, se extraña a actores y actrices comprometidas. Digo, lo que hizo Teresa Parodi el otro día en los premios Gardel, si no recuerdo mal el nombre. Sí. Se extraña, ¿no? Tomar postura, dar testimonio. Que den un paso al frente, ¿no? Y digan sus cosas. Pero, digo, con ese nivel de compromiso, yo creo que estamos ya en condiciones de hacer, porque Cristina está presa, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué esperaban, digo, no sé si hay tanto espacio para la moderación. En este sentido, quiero decir, voy, digo algo que más o menos está bien y me voy. Sobre todo en sectores que han sido muy beneficiados por las políticas de ese gobierno. No sé, me pasa también, esto lo he dicho varias veces, no es que lo estamos diciendo ahora, me pasa con otros también. Otros sectores que fueron muy beneficiados por las políticas públicas y que ahora que tienen que levantar la voz hacen como un reclamo que es puramente sectorial. Yo creo que si cada uno reclama lo sectorial, como pasa con las provincias, no tenés federalismo. Sí. Cada uno construye... El provincialismo versus el federalismo. Claro, es igual. No se construye un país sobre la base de el reclamo sectorial. Sí. Hay algo de bien común. En ese sentido, cada vez la situación se parece más a los 90, ¿no? ¿Te acordás que en los 90 también, eso de somos actores, queremos actuar, ¿no? Que era para un poco que no fueran utilizados los actores para los realities o para los talk shows de aquel momento, sino que se invirtiera en la ficción. Fue una medida interesante en términos gremiales, pero quizás no estaba teniendo en cuenta todo lo que pasaba en el país, ¿no? Digo, arrancamos con Georgalos y cerramos con el Puma Goiti. Capaz que hay una relación entre lo que pasa en el Instituto Nacional del Teatro y el cierre de Georgalos. El tema es que hay que verla. Te van a decir no politices. Comunidad organizada se llama. Comunidad organizada. No sé en el de ustedes, pero... En una comunidad organizada, a un pibito de 12 años que forma parte del espectro autista, se lo trata bien, no se lo insulta en redes sociales. La familia de Ian Moche demandó a Javier Milei porque el tuit en el que lo atacaba sigue allí, sigue en la red social, por ende lo sigue insultando a un pibe de 12 años. Vamos a cerrar con Ian Moche diciendo que quiere hablar con el presidente, que quiere aclarar las cosas porque quiere una sociedad más amigable. La verdad es que lo que a mí me molesta es que yo traté con mucha empatía de que
le dimos mucho tiempo al presidente, casi un mes entero, y que todavía no ha bajado la foto. Y la verdad es que publicar la foto de un menor, siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional. Por lo que la verdad no está bueno. Ahora estoy con un abogado, Andrés Gil Domínguez, y están defendiendo mi causa para que yo pueda ser feliz. Recuerden todos los niños y todos los adolescentes que tienen ese derecho, porque está inclusive en la Convención de los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca lo tienen que soportar. Y además, como ha dicho el presidente, que yo estoy a la línea del mal. Bueno, yo sé muy bien dónde estoy parado. Y yo sé muy bien dónde los demás también van a terminar. Nada más. Les mando besos. Me gustaría poder reunirme con el presidente. No sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría poder hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable. Y les mando besos. AM530. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En un mundo donde el cambio climático es un desafío global, la provincia de Córdoba se compromete a liderar el camino hacia un futuro sostenible. El 1, 2 y 3 de julio en el Centro de Convenciones Córdoba, te esperamos en la primera Conferencia Climática Internacional. Un espacio para reflexionar sobre los desafíos del desarrollo sustentable y explorar soluciones innovadoras. Inscripciones abiertas en conferenciaclimática.cba.gov.ar. Invita Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. Ajá. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Caballero de Día, en AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad. Siempre. Una cosa es un país ruin y otra cosa es un país arruinado. Cuando el país es gobernado por gente ruin, lo más probable es que termine arruinado. Pero en principio hay, me parece a mí, algunas sensaciones que yo quiero compartir con ustedes, porque mientras venía hoy hacia acá, escuchaba a un profesional del Garrahan, van a ir a hacer un paro en defensa del hospital. Y también de su salario, ¿no? Porque pareciera que reclamar por sus salarios o por el salario o por un salario que no sea de miseria es algo reprochable, ¿no? Desde todo punto de vista. Y yo creo que no, yo creo que la gente tiene que ganar un buen salario y con ese salario tiene que poder vivir. Yo recuerdo cuando se juntaban tapitas para Garrahan, siempre lo digo, ¿no? La gente se desvivía por poner las tapitas, o incluso hoy en algunos paradas de colectivos todavía hay los recipientes que son los botellones de 5 o 6 litros de agua recortados como para que la gente ponga su tapita, ¿no? Y desde ese momento, donde todos querían ser o colaborar con el Garrahan, a esta situación, donde estamos discutiendo si el Garrahan funciona con menos plata o si directamente se cierra, porque a fin de cuentas es lo que se está discutiendo, veo que hay pocas voces que se levantan para defender lo que es un hito en la salud pública y que, para ser sincero, un país que se desarrolla estaría pensando en hacer otros establecimientos parecidos en el resto del país, y estamos tratando de ver si defendemos a uno que ya no necesita de las tapitas, necesita que cada argentino o argentina de bien levante su voz en defensa de esos trabajadores, en defensa de los pibes y las pibas que se atienden ahí, las niñeces, los chicos, las chicas, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado casi a ese paisaje horrible. Hoy es día miércoles, ¿no? Y no estamos hablando de que a los jubilados les van a pegar a la tarde, quizá porque todavía esperamos que la noticia se produzca. Ahora, ¿qué se hace cuando uno sabe que la noticia se va a producir igual? No importa lo que uno diga, no importa lo que uno denuncie desde acá, se va a producir igual. Se va naturalizando ese paisaje. Eso creo que nos asemeja a un país ruin, ¿sí? Y creo que nosotros no somos un país ruin, o no deberíamos serlo. Me inclino más por lo segundo a esta altura, después de haber visto tanto. Hoy veía lo de Bahía Blanca. Bahía Blanca se votó en el Parlamento argentino, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, una ayuda de 200.000 millones de pesos a una ciudad devastada. Creo que todos vimos, ¿no? Todas vimos lo que sucedió con ese temporal que destrozó una ciudad. Fue prácticamente un bombardeo. Si no quedó nada en pie. El agua arrasó con todo. Tal es así que el voto en el Parlamento fue unánime para darle esa ayuda de 200.000 millones de pesos. ¿Qué hizo el presidente Javier Gerardo Milei? El que hasta hace unos días estaba llorando en el Muro de los Lamentos y se apoyaba y derramaba lágrimas allí, con esto que se votó, que lo votó el Parlamento, uno de los 3 poderes del Estado, que se votó de un modo unánime porque era evidente que no se podía votar en contra, porque te estaban pidiendo ayuda para alguien que realmente necesitaba una ciudad devastada. Lo vetó, el presidente vetó esta ayuda a la ciudad de Bahía Blanca. Yo quiero saber cómo votó Bahía Blanca en el balotaje. Por suerte tengo gente que está escuchándome y me avisa. Le mando un abrazo a Roberto, otro Roberto, un tocayo, que me acercó el dato. En el balotaje 2023 en Bahía Blanca ganó Milei por el 63% de los votos. 63% de los votos. La municipal la ganó Federico Susbieles, hombre del peronismo, pero el balotaje
escuchen bien, el balotaje lo ganó el mileísmo por el 63% de los votos. ¿Tiene algo que ver esto con la devastación? No, absolutamente nada. O sí, porque se estaba votando a alguien que no cree en el cambio climático y sus consecuencias, pero vamos a suponer que la gente en ese momento no votó por eso, se lo quería sacar encima a Alberto Fernández o al peronismo, lo que fuera. Cosa rara, porque en la Intendencia sí votó peronismo. Vaya a saber. Hay cosas que son difíciles de entender, pero tienen sus razones. Lo más difícil es llegar a esas razones, porque a veces son muy regionales, son muy localistas. Lo cierto es que en un número grande, porque una cosa es ganar un balotaje por un 51, 52, otra cosa es ganar por el 63% de los votos, votaron a este personaje que hoy les niega en la cara una ayuda, votada por otro poder del Estado, y que es indudable la ciudad necesita para reconstruirse. Ojalá tomen nota aquellos que tienen que votar ahora, tomen nota de lo ocurrido y asuman quizá un compromiso para enderezar las cosas. Insisto, la decisión entre tener una sociedad ruin y una sociedad arruinada la tenemos nosotros, ¿no? Porque una cosa es tener un gobierno que promueve el odio, que promueve lo que ya sabemos, digamos, la violencia, el comportamiento casi yo diría con desdén social, digamos, ¿no? Un gobierno que le saca la medicación oncológica a los enfermos de cáncer y que hace todo lo que vemos todos los días, que uno dice, bueno, ese gobierno de la crueldad, la lucha contra la crueldad, no, esta crueldad tiene que ver con una política. Y por eso recién comentábamos, ¿no? Lo que pasa con el teatro, el Instituto del Teatro, esto también tiene que ver con una política. No se trata de decir, ay, pobrecito, los actores somos buenos, o las actrices somos buenas, y encantamos el alma de la gente. Todo eso es cierto, pero no basta con eso. Hay que denunciar la política que hace que se cierre el Garrahan, como se cierra el Instituto del Teatro, como se cierran los organismos de gestión, como se cierran todos aquellos lugares donde se promueve, se asiste o se aseguran derechos. Y esto tiene que ver con una política. Entonces hay que derrotar esa política. Ahora, para derrotar esa política, lo peor que podemos tener son discursos sectoriales, puntuales. A mí me afecta, me defiendo de lo que a mí me afecta y el resto que se caiga. Así estamos como estamos. Le pegan a los viejos, le sacan el hospital a los chicos. Y bueno, también le van a sacar el teatro, porque imagínate, si a los jubilados le sacan la comida de la boca, ¿por qué no te van a sacar a vos el teatro que sos de clase media? Es una obviedad. Ahora, el tema es hasta qué punto estamos dispuestos a vivir en esta sociedad, con este comportamiento ruin, ¿sí? Legitimidad de origen, yo siempre lo digo, ¿no? Este señor llegó como llegó porque lo votaron. Ahora, el error es parte del comportamiento humano, la corrección también. Yo imagino que hay sectores que hoy deben estar, seguramente, replanteándose lo que va a suceder en estas elecciones que se vienen. Por lo pronto, me resisto, y les voy a decir que me cuesta mucho venir a hablar cada día acá de cómo el mundo sigue igual mientras Cristina Fernández de Kirchner está presa y proscripta. Me cuesta muchísimo. Yo veo que hay algunos que también, así como han naturalizado que le peguen a jubilados y jubiladas, o que, peor aún, que le peguen con el salario también, ¿no? Porque a los que van ahí, uno puede decir, che, van ahí, entonces está la policía les pega. A los que están en su casa le pegan con los saberes de miseria que tienen. Les pegan en la moral, les pegan en su humanidad, en su dignidad le pegan. Nadie puede vivir con esas jubilaciones, nadie puede acceder a las cosas mínimas con esas jubilaciones. Entonces, en ese contexto que a mí me golpea mucho, entiendo que haya una sociedad que siga su curso. Cuando pasa eso con los jubilados, cuando pasa eso con los pibes que se atienden en el Garrahan, entiendo que hoy la líder de la oposición más importante de la Argentina esté proscripta y presa, y haya incluso dirigentes de su propio partido que sigan hablando de esto como si fuera un partido de tenis, ¿no? Y sigamos hablando de las otras cosas. A mí me cuesta un montón. Yo sé que a ustedes les debe pasar algo parecido, porque somos muchos y muchas los que estuvimos ese día en la plaza, y en la Plaza de Mayo, y sentimos la cosa esta reconfortable de juntarse con muchos y con muchas que piensan parecido, ¿no? Que se conmueven por las mismas cosas o que piensan lo mismo. Después volvemos a nuestras casas y somos blanco predilecto de los medios que ya sabemos, de las cacatúas del poder que ya conocemos,
Y ahí nos volvemos a hundir en el sillón y decimos, no éramos tantos, somos poquitos, somos los menos. Y en función de eso operan un montón de personajes menores de la política, que están incluso dentro del peronismo. Hay un montón que están afuera, la gran mayoría, pero también adentro. También adentro, que han transformado la política en una pura cuestión electoral, porque también, así como las provincias provincializan su discurso y todos los sectores o grupos sectorizan sus reclamos, bueno, pareciera que la política también se reconcentra en sí mismo, ¿no? A veces. Esta gente que votó ayer, por ejemplo, la extensión indefinida de los mandatos, legisladores, diputados, yo no sé si era tan necesario. Pongámosle que para la política sí. Pero si cada uno va a llevar lo suyo, entonces no hay bien común, ¿no? No hay comunidad que se realiza. Hay sectores que se realizan independientemente emancipados de la comunidad. Y quería decir esto porque mientras Cristina está presa, hay otros que están libres de hacer grandes negocios, ¿no? El Grupo Clarín, por ejemplo. El Grupo Clarín, que le fue sacando a cada gobierno parte de lo que le sirvió para constituirse finalmente en un monopolio. Y que es muy gracioso porque casi siempre argumentan o hacen argumentar en favor suyo que los monopolios finalmente no son tan malos o que son tan necesarios. Lo dijo Milei en su momento incluso, ¿no? Que el monopolio era el símbolo de alguien que sabía hacer negocio, porque había eliminado su competencia, tenía entonces como la premiación, se coronaba eso con la constitución de un monopolio. El problema que tenemos con el monopolio es que el monopolio después abusa, ¿sí?, de sus usuarios, abusa con los precios, abusa con el servicio, con la calidad del servicio. Entonces, pongámosle que Milei está enamorado de los monopolios, pero nosotros no tenemos que estar sometidos a sus intereses y a su capacidad de hacernos daño, ¿no? Les quiero comentar simplemente, porque no van a verlo en Clarín, pero ha salido un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un informe de 103 páginas sobre el tema fusión telefónica con Telecom, ¿no? Porque ya fue un lío que Clarín se quedara con Telecom, ahora se quedó también con Telefónica. Y estas 103 páginas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia explica que los grados de concentración que se están dando en la prestación de servicios de telefonía fija, móvil, acceso a Internet y televisión son para que el Estado intervenga y disuada al monopolio de ser monopolio. Claro, para eso tendría que haber un Estado en condiciones de hacerlo. Cuando hubo un Estado que se plantó y quiso democratizar la comunicación, ya sabemos cómo actúa la Corte, sabemos cómo actuaron las cámaras, sabemos cómo actuó la política, atención, sabemos cómo actuó la política, un sector de la política, quiero decir, ¿no? Un sector de la política. Y cómo quedaron todos moviendo la patita cuando Mañeto silba. ¿Sí? Mueven la colita, Mañeto silba, mueven la colita. Eso ya lo sabemos. Así estamos. Este informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dice que la operación supone la eliminación de uno de los 3 principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional altamente concentrado entre solo 2 jugadores. La empresa Telecom, con una participación del 58%, que dice 58 dice 60, y Claro, ¿sí?, con un 42%. Por otro lado, se afirma que en los mercados de servicios fijos residenciales la operación tendría efecto en 186 localidades en todo el país, porque el país es bastante grande, ¿ya? Y son 114 localidades del mercado de Internet residencial y en 143 del mercado de telefonía fija. Telecom podría obtener participaciones superiores al 40%, alcanzando en muchos casos posiciones que podrían ser monopólicas. Se agrega que las jurisdicciones que mostrarían mayores niveles de concentración incluyen Cava y su región metropolitana y numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Todo eso es Argentina, ¿sí? Asimismo, en el citado informe de la Comisión Nacional se advierte que la operación también podría generar efectos anticompetitivos en servicios empaquetados, cuádruple play, donde Telecom sería el único operador con capacidad nacional para ofrecer paquetes que incluyan telefonía móvil, internet, televisión paga y televisión fija, lo que podría crear ventajas competitivas irreplicables por sus competidores. En igual sentido, se afirma que en el mercado de servicios corporativos de telecomunicaciones, bajo cualquier escenario analizado, la participación conjunta superaría el 50% del mercado. Otra objeción de tipo técnica, pero de singular importancia, tiene que ver con la acumulación de espectro radioeléctrico. Todas las ondas, las hertz que andan por el aire, son del señor Mañeto. ¿Cómo hizo todo esto Mañeto? Bueno, sometiendo a la política.
Y la que más los enfrentó, la que nunca les dio nada, porque Néstor, me acuerdo, le había dado la fusión en su momento de multicanal con Cablevisión. La que nunca les dio nada fue Cristina. Cristina está en San José 1111. Por eso le digo, me cuesta mucho hablar de la política de modo convencional cuando la disputa de poder real en la Argentina pasa por otro lado. Algunos están hablando de elecciones, yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar de qué tipo de democracia tenemos cuando un grupo comunicacional, extorsionando, colonizando el Poder Judicial, puede someter a la política a hacer cualquier cosa. Porque eso que yo digo, cualquier cosa, es lo que vemos en el Garraham, que se lo quieren cerrar a los pibes, y son los palazos o las jubilaciones que cobran nuestros viejos. Eso es cualquier cosa. Y eso se puede hacer, entre otras cosas, porque la política está sometida a estos grupos corporativos. El de Clarín es el más excepcional porque es el más visible, ¿no? Es el más visible, quiero decir, los productos de Clarín, o la gran mayoría de los productos de Clarín, todos los conocemos. Es más complejo saber qué hace Roca o Techín con nosotros o con nosotras, digamos, ¿no? Pero de Clarín sabemos, incluso sabemos quiénes son sus operadores, lo vemos a Johnny Viale, digo, tenemos una referencia clara, no sé si de Manieto, la otra vez sí lo escuchamos acá, pero digo, sabemos de qué estamos hablando. Bueno, esta situación de este país donde hoy vemos tanta ruindad, tiene que ver con esto mismo. Porque si a la presidenta que se le plantó a Clarín la dejamos en San José 1111 y dejamos que, por ejemplo, haya un juez de Clarín, porque vamos a decirlo, la jueza McIntosh, ustedes saben quién es la jueza McIntosh, no la voy a explicar, la jueza de caso Maradona, en la presentación que hizo de su defensa, dijo, si lo hago escondido no es delito, lo mío tampoco. Dijo eso. O sea que todo el sistema judicial en la Argentina, todo el Poder Judicial, sabe que tanto Clarín como Macri tienen colonizado el Poder Judicial y que ya no administran justicia, sino que someten a todos aquellos que hacen peligrar los negocios de unos pocos. Son un puñadito, son un puñadito. Ahora, desgraciadamente, ese puñadito tiene esa dosis de ruindad que hace que toda la sociedad se vea como ruin y que estemos atravesando un momento ruinoso como el que vimos. Arrancamos con Bahía Blanca, 200.000 millones de pesos votado por unanimidad, lo veta el presidente. Ahora el Senado, donde hay un comportamiento, un sector peronista todavía más o menos digno, creo que va a revisar y va a insistir con eso, con esa ayuda que los bahienses deben estar esperando. Probablemente en la elección que venga, en la elección que viene, en Bahía Blanca, quiero creer que el candidato de Milei no va a tener muchos votos. Quiero creer. Eso me serviría mucho para volver a reconciliarme con la realidad y no estar tan enojado como ando estos días. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y aparecieron y dije, uy, me quedo con Caballero de Día, escuchaba de Caballero de Noche, en otro momento Caballero de Día, hace mucho tiempo. Haberlos encontrado acá en esta radio hermosa, me quedo con ustedes un rato a la mañana. Soy Gustavo de Ramos, gracias por el laburo y gracias por el nivel de información. En la ciudad de Bahía Blanca, 6 de cada 10 habitantes en el acto eleccionario para elegir presidente votaron por Milei. 6 de cada 10 habitantes. Algunos de esos 6 deben estar perjudicados por el tema de la
Debe estar preocupado por el tema de la inundación, ¿verdad? Calculo. ¿Qué opinan esas personas ahora? Que Milei le saca todas las posibilidades dinerarias. ¿Lo votarían de nuevo? Por ahí en Bahía Blanca, sí. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vale, Di Croce, ¿verdad? Esto es No te va a gustar En el camino. en el camino, ¿eh? Porque acá vamos rotando un poco las listas. Acá, En el camino. Acá se comparten las listas, ¿eh? Está muy lindo, ¿eh? Ya está, lo incorporamos al playlist del programa. Ahí Bueno, está. Di Croce, tenemos ahí una bio pendiente que tiene que ver con un hombre que ha hecho, o que sigue haciendo, o mejor dicho, ha hecho daño y ahora hace negocios. Dígame usted. Me gusta eso. Bueno, sí, vamos a hablar de Iguacel y de algunos jueces, porque hablamos mucho de la articulación del Poder Judicial, del Poder Económico y del Poder Político que lleva a Cristina a ser condenada. Cristina, que es inocente, no me voy a cansar de decirlo, y vamos a empezar a hacer columnas sobre quiénes fueron los protagonistas de lo que fue el recorrido de esta causa que tiene hoy a Cristina inhabilitada para ejercer perpetuamente cargos públicos, hasta que asuma un gobierno peronista y eso se revierta. Programa de gobierno para los que vengan, Mirá ¿no? que Alberto fue peronista y no Bueno. indultó a nadie. A ver, denuncias. Vamos a arrancar en el macrismo. 2015 y 2019 Cristina fue procesada 13 veces, en 13 causas, para cuando decimos que la persiguieron, etcétera. Y oh casualidad, siempre los jueces, ¿quiénes eran? Bonadío, el pistolero, y Ercolini, el Sí. servil de Mañeto. Sí. Bonadío, el juez pistolero, al que el propio Rosati, hoy juez de la Corte, recusó en septiembre de 2005. De eso vamos a hablar también, algún día podemos hacer una columna, pero en 2005 lo recusa por imparcialidad manifiesta, por venganza, y lo lleva al Consejo de la Magistratura. Rosati, ministro de la Corte, a Bonadío. De acuerdo. Pero bueno, hablemos de la causa por la que condenan a Cristina. Les propongo un recorrido cronológico. 2008, comienza la primera causa vinculada a las obras. Se denuncia las obras, lo hace Carrió, irregularidades en la adjudicación de la obra pública, y el 6 de julio de 2011, el juez federal Ercolini, se declara incompetente en la causa y la manda a Santa Cruz. Dice que es una causa que tiene que ser investigada en Santa Cruz. En 2013, Mariana Zubik, la ex esposa de Costa, quien intentó reiteradas veces ser gobernador de la provincia de Santa Cruz y no le fue bien. Supermercado Tehuelche. Exacto, sobreprecios, hablemos de sobreprecios si quieren. Sí. Denuncia ante el Juzgado Federal de Santa Cruz cartelización y sobreprecios. La justicia de Río Gallegos remite la investigación nuevamente a la justicia provincial. El 18 de junio de 2015, la justicia provincial de Santa Cruz sobresee a todos los involucrados, incluso a Cristina Kirchner. El 10 de diciembre, ¿qué pasa? Asume Mauricio Macri. Tan solo 4 días después de asumir Macri, nombra por decreto a Rosati y a Rosenkrantz, jueces de la Corte que junto con Lorenzetti confirmaron la condena de Cristina Kirchner el 11 de junio de este año. El 3 de abril de 2016, escándalo de Panama Paper, ¿no? Tapa de los diarios del mundo, aparecía el nombre de Mauricio Macri. Había que tapar, uno siempre se tiene que preguntar, ¿no? En el ejercicio periodístico y sobre todo en el ejercicio militante, ¿qué viene a tapar esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿De qué no se habla? Escándalo ¿no? global, ¿eh? Apareció Mauricio Macri en todos los diarios del mundo, todos los portales del mundo. Exactamente. 10 días después, Cristina es llamada a indagatoria por la causa Dólar Futuro que promocionaba el juez pistolero.
Ustedes se acordarán esa imagen donde la gente acompaña a Cristina trajecito gris, sale y habla en Comodoro Pi, porque ese día pretendían, así como pretendían humillarla la semana pasada y el pueblo no lo permitió, ese día también pretendían humillarla. Y no se pudo, la gente en la calle no lo permitió. 13 de abril. 13 de abril. El 29 de abril de ese mismo año, Javier Iguacel, a cargo de Vialidad Nacional, denuncia a Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. Obra que ya había sido juzgada, por la cual se había sobreseído a Cristina Kirchner. De las 51 obras denunciadas, 49 habían sido parte de la primera causa de vialidad. O sea, había solo 3 incorporadas, por las que todos los involucrados habían sido sobreseídos. 27 de diciembre de 2016, Ercolini procesa a Cristina por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y ordena un embargo por 10.000 millones de pesos. ¿Saben qué había dicho Ercolini 10 días antes? No. 10 días antes, Ercolini había sobreseído, el 16 de diciembre de 2016, a los empresarios Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble. Lo hablamos la semana pasada, por la causa de apropiación de papel prensa. Es un textito así de 6 líneas. No existen elementos objetivos que puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, dice Ercolini, que la venta de acciones de papel prensa acaecida en noviembre del 76 hubiera sido parte, hubiera sido derivada o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, lo agrego yo, él dice simplemente militar. Eso dice Ercolini, sobreselló 10 días antes de procesar a Cristina. Mirá. Porque todo tiene que ver con todo. Sí, claro. 2017, 14 de septiembre, la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, integrada por Ballesteros, Bruglia, ¿sí?, confirman el procesamiento de Cristina Kirchner. 2 de noviembre del 17 ratifica casación con las firmas de Hornos y Boriski, nombres conocidos, ¿no? El procesamiento. 2 de marzo del 18, Ercolini da por finalizada la instrucción de la causa y eleva el juicio, la causa a juicio oral. El 18 de mayo, ya sabemos, Cristina, condicionada ante esta situación, porque el 21 iniciaba el juicio de vialidad, sí, anuncia quiénes van a ser los que encabecen la fórmula presidencial: Alberto Fernández, Cristina, vicepresidenta. En octubre del 19, y acabamos con algo que quiero que escuchemos, el ingeniero Juan Pastor Romero, que investigó en 2016 las 41 rutas nacionales a pedido de Iguacel, declaró en la causa. Escuchen lo que decía. De nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Casi 6 horas declaró Justo Romero. Justo Romero, que dijo que las irregularidades que encontraron era que faltaban barandas o problemas en un terraplén, cosas habituales y tienen que ver con un error humano, no hay dolo, dijo Romero. Autoridades de carrera cercanas a Iguacel también fueron parte de la persecución de compañeros. Llegaron a recriminarles que solo hayan encontrado fallas en la baranda. Cuenta Romero en su declaración que lo retó Iguacel por no encontrar más cosas. Esto pasó, pero no lo vimos en cadena como a Iguacel, a Luciani y a Mola, cuando señalaban con el dedito a Cristina, o a los que tomaba el mate con el escudito del equipo de fútbol que iba a los abrojos, ¿no? El 2 de diciembre de 2019, una semana antes de que asumiera Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, tuvo que ir a declarar. Ustedes se acordarán, ¿no? Ese momento donde dice, preguntas tendrán que responder ustedes. Y se refirió en su declaración a lo que pasó con los peritajes en esta causa. Escuchen lo que decía Cristina. No se evidencian deficiencias constructivas, comillas, estoy hablando, repitiendo tramos de la pericia. No se evidencian deficiencias constructivas de relevancia. Cierro comillas, abro comillas. No se encontraron desvíos significativos en cuanto a la correspondencia de montos certificados y trabajos realizados. Cierro comillas, abro comillas. Que los desajustes
no fueron relevantes con relación a las respectivas obras. Estamos hablando de desajustes del 0,1%. Estamos hablando de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar de un total de 2.200. Repito, esto decía el informe de la auditoría que Iguacel mandó hacer. De nuestro informe no se desprende que haya... Bueno, Cristina reiteraba y reafirmaba lo que había pasado en el juicio oral, que no se vio. Porque acá solo vimos los alegatos de la Fiscalía, la acusación de la Fiscalía, Cadena Nacional, TN, La Nación Más, América 24, todos con eso. Pero esto no se vio. Trabajo excelente hicieron Sofía Carán e Irina Hauser, junto con Tuni Coleman, dando cuenta de los testimonios que no eran televisados porque no les convenía. Declaró Iguacel, bueno, Iguacel tiene dos momentos en la causa vialidad. El primero cuando dice, no, yo no voy a ir. ¿Y por qué dice que no iba a ir? En julio del 2020... Canicova Corral procesa a Dietrich, Duhovne e Iguacel en la causa de peajes por administración fraudulenta. ¿Sí? O sea, pero estamos hablando de que él lo procesa. Y el que dice, me están persiguiendo, esto es una venganza por la denuncia que yo hice contra Cristina Kirchner, dice Iguacel en el 2020. Se excusa, dice, soy el principal testigo de la causa. Es el denunciante, no es el principal testigo, es el que denunció. Denunció algo que no es delito, además. El 10 de septiembre del 2020, la Cámara Federal anula los procesamientos. Hola, ¿qué tal? La Cámara Federal anula los procesamientos. ¿Y quién confirma eso después? Lo confirma Capuchetti. Capuchetti que va después a investigar, bueno, entre comillas, más o menos, ¿no? El intento de asesinato de Cristina Kirchner. Pues apuesta por Macri, ¿no? Exactamente. Finalmente, el 15 de marzo, declara Iguacel y dice que el volumen de la obra, el 75% estaba inconcluso. Escuchamos recién, ¿no? El informe, lo que cuenta Cristina, menos del 0,2. Bueno, se sienta y dice 75%. Hay alguien que le contestó a Iguacel. Hablamos mucho de Nelson Periotti, que está ahora detenido, sigue injustamente detenido, no le dan la domiciliaria aún. 80 años. 80 años, se confirmó que tiene una situación de salud compleja. Y Periotti, en el juicio, le responde varias cosas, pero les traje solo una. Dice Periotti en el juicio, Iguacel ordenó una auditoría, pero tenía un desconocimiento absoluto de Santa Cruz. Santa Cruz tiene 2.500 kilómetros de rutas. Iguacel vino a este juicio y dijo, sentado acá, que la ruta 40 tiene 500 kilómetros en Santa Cruz. No, dice Periotti, tiene 1.423 kilómetros. Por eso le parecían demasiadas las obras. Insisto, desconocimiento total. El 1 de abril del 22, Casación volvió a confirmar la falta de mérito a favor del exministro de Economía, Duhovne, Dietrich e Iguacel. La justicia, ¿no?, inclina la balanza. Para algunos no hay justicia, para otros pasan rapidito. El 1 de septiembre del 2022 intentan asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina vuelve a hablar en noviembre, el 4 de noviembre del 2022. Va a Pilar. Escuchen lo que dice la noche anterior Iguacel en La Nación Más. Que hable. Tiene derecho. La verdad que no me mueve nada, ya la gente no le cree nada. Ando por la calle, nadie pregunta. Lo que dijo recién Darassi, la mayoría de la gente dijo que esto todo armado, que es todo trucho, que es toda fruta. A nadie le preocupa. Te voy a decir algo que a mí me parece. ¿Por qué no va a La Matanza? ¿Por qué va a Pilar? Porque no se puede mover. O sea, va a la UOM Pilar porque a la UOM Matanza se hubiera... No puede entrar. ¿En serio? No puede entrar. La gente se cansó. Ya está. Hay que dar vuelta a la página. Cristina fue. Sí, es cierto. Cristina fue, dice Iguacel el día antes que Cristina volviera a hablar luego del intento de asesinato, y prestaron atención, ¿no? Pone en duda el intento de asesinato. Dice que nadie le cree, que fue toda una puesta en escena. Muy en sintonía ya con Milei, Patricia Bullrich, que eran quienes no reconocen y no repudiaron el atentado. Bueno, Iguacel fue por un momento candidato a gobernador de Bullrich, que se termina decidiendo finalmente por Grindetti. O sea, no llegó ni a ser candidato a gobernador. Pero ahora, ¿qué hace Iguacel ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, el ingeniero en petróleo, que no tiene idea sobre la cantidad de kilómetros de rutas que hay en Santa Cruz, la semana pasada se conoció
que el año pasado montó una estructura, una empresa llamada Ventia, y la fundó Ventia Energy con 30 millones de pesos de capital, de los cuales 7,5 fueron integrados, el equivalente a $21.000 al cambio oficial, ¿sí? Sí. Con esa estructura bastante precaria, bastante floja de papeles, Ventia se queda nada menos que con los clústeres de Vaca Muerta Norte, en Rincón de los Sauces, mi provincia, y Vaca Muerta Sur, en Huíncul, ¿sí? Plaza Huíncul. Aprobados por decreto de Figueroa. Habría que ir a preguntarle al gobernador de Neuquén. La adjudicación fue normalizada a pesar de que Ventia no cumple con la ley de hidrocarburos que exige solvencia financiera demostrada para concesionarios. Algo que no tiene. Y $21.000 no te compras ni un departamento de 2 ambientes con eso. Lejos de contar con los fondos para cumplir el compromiso de inversiones declarados que el propio Iguacel tasó en 150 millones, el ex ministro macrista reconoce públicamente que la única fuente de financiamiento es la preventa de crudo. Ilegal también, porque todavía no es propietario. No puede estar vendiendo algo que no tiene. ¿Cuál es el yaite acá? El verdadero negocio no es la explotación petrolera. Acá el verdadero negocio es el carry trade. Especulación financiera. Especulación financiera. Emitirá deuda en dólares en el exterior con tasas bajas, usará como garantía los activos que le entregó el Estado a través de YPF. Con la nuestra. ¿Viste cuando ellos dicen? Con la tuya, bueno, con la nuestra. Nuestra empresa, una empresa recuperada por el gobierno de Cristina, con la que ahora Iguacel, el denunciante, hace negocios. Vale Di Croce, en Caballero de Día, que pareciera que todavía Roma paga. Hay que ver, eso en algún momento se termina. Yo creo que Iguacel va a tener otro destino, pero para eso deberá correr un poquito el tiempo. Estamos sobre el final del programa, falta un minutito. ¿Vamos a decir ganadores o ganadora? Me quedé, quiero romper todo. Quiero salir a romper, creo que volví a la marcha. Ahora voy a ver al padre Paco y me sumo a la fila. Sí. En fin, Alicia Porto es la ganadora hoy de Alicia, este libro precioso de felicitaciones. Horacio González, La ética picaresca. Gracias por escucharnos y bueno, nos manda muchos cariños. Muy bien, y ustedes quédense porque ya arranca el flaco Tonietti con Siempre Soy, gran equipo, quédense con toda la promoción de la 530. Nosotros nos volvemos a ver mañana y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. La alegría, la justicia y la igualdad, sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.